Y por tanto, vamos a ir reflexionando el tema de hoy. El tema de hoy, mis queridos hermanos, es un tema que muchas de las veces no se ha predicado, o muchas de las veces pensamos que no ha sucedido. Pero hoy en este momento, mis queridos hermanos, vamos a ir a reflexionar sobre este tema de hoy: la apostasía, obra del diablo. Puede para que usted esta palabra suene algo desconocido, pero hoy en este momento nos daremos cuenta que es la apostasía, que es obra del enemigo, que ha venido realizando dentro y fuera de la iglesia. Y por eso, mis queridos hermanos, acompáñame en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vaya buscando su escritura, porque este tema es de mucha importancia, de manera que nosotros tengamos claro y caminemos claros y no seamos engañados por este pecado de la apostasía que el enemigo ha venido obrando, actuando dentro y fuera de la iglesia. Y por eso, hermanos, en este momento vamos a ir reflexionando sobre este tema. El tema que vamos a reflexionar es la apostasía, obra del enemigo que ha venido a realizar en el corazón del hombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es donde vamos a meditar este pecado en la cual obra del enemigo que ha venido realizando y ejerciendo su acción en la iglesia y fuera de la iglesia. Nos dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 1 en adelante. Nos dice la palabra de Dios. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús. Debemos estar claros que nos dice San Pablo. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Hoy vamos a hablar de la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Pero antes de que Él venga, antes de que nos reunamos con Él, tiene que suceder un pecado que se llama la apostasía. Y hoy vamos a ir desarrollando este tema. Les rogamos, mira lo que dice Pablo. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Primera advertencia de San Pablo, que nos ruega, que nos dice: les ruego, les pido que me escuchen. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que no se dejen perturbar tan fácilmente. ¿Por qué nos dice
que no tenemos que dejarnos perturbar tan fácilmente. Es decir, que hay hombres dentro y fuera de la iglesia que andan enseñando, que andan metiendo miedo al corazón del cristiano. Y de manera, Pablo nos dice, no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Primero nos dice Pablo que no hay que dejarse perturbar tan fácilmente. Y segundo, que no se asusten por aquellos que vienen diciendo y hablando y enseñando que les habla un espíritu. Porque es lo que nos dice Pablo. No se asusten por manifestaciones del espíritu o por rumores. Hay personas que vienen enseñando, diciendo que Cristo pronto viene, que es el fin del mundo, que ya pronto se acaba todo. ¿Y qué dice San Pablo? No se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores. Hay personas dentro y fuera de la iglesia que andan enseñando rumores, diciendo que Dios les habla, pero no sustentado en el evangelio, no sustentado en la doctrina de la iglesia. Y por tanto no hay que dejarse perturbar tan fácilmente que vienen enseñando rumores o por alguna carta que pasa ser nuestra, dice Pablo. Hay personas que vendrán a engañarnos con cartas, con folletos, diciendo: esto es la atalaya de Dios, diciendo esto es el fin del mundo, esto es la atalaya. Por ejemplo, los testigos de Jehová andan enseñando rumores con la atalaya. Y nos dice Pablo que no hay que dejarse perturbar tan fácilmente, porque vendrán enseñando rumores o por alguna carta que pasan por ser nuestra, dice Pablo. Hay personas que vienen enseñando, diciendo, como los mormones, el libro de Mormón, diciendo que eso es más valeroso que la palabra. Y muchas de las veces han sido perturbados tan fácilmente por estas sectas que vienen enseñando doctrinas diversas a lo que Cristo nos ha enseñado. Y por eso Pablo nos dice: les ruego que no se dejen engañar o perturbar tan fácilmente por alguna carta que pasa por nuestra, que dice que el día del Señor es eminente. Mira, las personas vienen: Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Dice Pablo: no se asusten y no se dejen perturbar por estas personas que vienen enseñando que la venida de Cristo, ya viene. ¿Cuánta gente han venido enseñando fuera de la iglesia católica, diciendo que en el 2000 se acaba el mundo? Y hasta incluso en el 2012 dijeron que se iba a acabar el mundo también. Son personas que vienen a perturbar la fe, y eso se llama apostasía. Versículo 3, y es donde vamos a entender que este es lo del pecado de la apostasía. Y Pablo nos ha dicho claramente que no hay que dejarse engañar o perturbar tan fácilmente, porque vendrán hombres diciendo, engañando, que les habla un espíritu. Vendrán hombres diciendo, enseñando rumores. Vendrán hombres fuera y dentro de la iglesia enseñando, diciendo que esto es lo que me dice el Señor.
Pero nos dice Pablo que no hay que dejarse engañar o perturbar tan fácilmente. Versículo 3: no se dejen engañar de ninguna manera. Mis hermanos, esto es verdad. Y el apóstol Pablo sale a nuestro encuentro hoy diciéndonos que no se dejen engañar de ninguna manera. Cuando el apóstol Pablo dice que no se dejen engañar de ninguna manera, o sea, vendrán a engañarnos de muchas maneras, pero de esas muchas maneras usted y yo no tenemos que dejarnos engañar de ninguna forma. Si vienen los testigos de Jehová enseñando su atalaya, no se dejen engañar. Si vienen los mormones enseñando su doctrina, no se dejen engañar. Cualquier secta, sea quien sea, porque esto es un pecado de la apostasía. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. Aquí está el centro del tema. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Yo no voy a responder por mis propias palabras, porque la palabra ya tiene respuesta. ¿Qué es la apostasía? Primero tiene que producirse la apostasía, nos dice Pablo. ¿Y cuántos de nosotros que estamos dentro de la iglesia sin darnos cuenta, o pensamos, o muchos teólogos enseñan diciendo que eso no ha venido, pero sin embargo ya está obrando, ya la apostasía, ya llevamos 500 años de apostasía en estos tiempos? Y el apóstol Pablo en primera de Timoteo 4 nos explica, nos da una claridad acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque nos dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 3: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. Y aquí la explicación de la apostasía. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente, escuchen bien, el Espíritu, no yo, el Espíritu dice claramente. Y si el Espíritu dice claramente, esto no es cuestión de duda. El Espíritu dice claramente, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esto es la apostasía. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. Y aquí está la explicación de la apostasía. Algunos renegarán de la fe. ¿Y cuántos hoy ya han renegado de la fe? ¿Y cuántos hoy han sido engañados por charlatanes? ¿Y cuántos hoy, llamándose católicos, han renegado de la fe y han pasado a otra iglesia sin darse cuenta que cometieron y están cometiendo el pecado de la apostasía? Es porque nadie los habló del pecado de la apostasía. Y hoy es muy común. ¿Cuántos hoy decimos, es que allá se predica, acá se predica, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora? Eso es maravilloso, pero sin darnos cuenta
de que el problema de mucho creyente católico es porque no examina la doctrina. Y por tanto, ¿cuántos hoy en día han renegado de la fe, escuchando a espíritus engañadores que han venido a engañar por carta, por rumores, diciendo que la venida de Cristo es inminente? Y nos dice la palabra de Dios claramente, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Qué significa renegarán? Renegaron de la fe que recibieron de la Iglesia Católica. Renegaron del bautismo. Renegaron de la confesión. Renegaron del cuerpo y la sangre de Cristo. Renegaron de los sacramentos. Renegaron de todas las gracias divinas que Dios, que Cristo ha depositado en su iglesia. ¿Y cuántos hoy han cometido el pecado de la apostasía? Y por tanto, el Espíritu nos dice claramente, mira lo que nos dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores. A estas personas, a los protestantes o a las sectas, si les habla un espíritu, eso nadie lo engaña. Si les habla un espíritu, pero un espíritu seductor, un espíritu engañador, un espíritu que saca al católico fuera de la iglesia para que reniegue de la fe. Eso es un espíritu seductor, un espíritu engañador. ¿Y cuántos hoy en día también dentro de la iglesia andan siguiendo espíritus seductores porque no enseñan conforme la doctrina de la iglesia, que andan contradiciendo la doctrina de la iglesia? Eso es un espíritu engañador de la apostasía. Renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Claro es la palabra. La apostasía es aquel hombre, aquella mujer que viene escuchando a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. Ejemplo, pongo ejemplo. Doctrina fuera de la iglesia católica. Dicen que la iglesia es la gran ramera. Espíritus seductores y doctrina diabólica. Y por tanto, tenemos que estar claros nosotros como cristianos a no ser engañados, porque esto nos dice Pablo, vendrán con las muchas formas de engañarnos. Pero lo mismo el apóstol Pablo nos dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque la apostasía es un pecado que tiene que venir antes de que Cristo venga. Ahora sí volvemos a Colosenses capítulo 2 versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. La apostasía es la negación total de la fe, la negación total de las verdades de fe revelada en la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos hoy han renegado la fe total de la iglesia católica y han pasado a otro evangelio? Al evangelio según los mormones, al evangelio según los testigos de Jehová, al evangelio según los adventistas, al evangelio según los pentecostales, al evangelio según los protestantes, al evangelio según la secta. ¿Y cuántos han renegado la fe siguiendo a doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. ¿Cuánta gente hoy vienen
como adversarios de la religión, enseñando, gritando, diciendo que la religión no salva a nadie, pero sin darse cuenta están cometiendo el pecado de la apostasía, porque nos dice y aparecer, primero tiene que producirse la apostasía y aparecerá el adversario de la religión. El adversario es aquel que no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia. El adversario es aquel que no acepta las verdades de fe dentro de la iglesia. El adversario de la religión es aquel que se contrapone, que protesta contra la doctrina de Cristo en la iglesia. Eso es el adversario de la religión. Y aparecerá el adversario de la religión, el instrumento de perdición. Santo Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, mis queridos hermanos. Y por tanto nos dice que este hombre que se aparecerá va a ser el hombre de pecado, el hombre de perdición, no de la salvación. ¿Y cuántos hoy en día siguen a falsos profetas, a falsos pastores, que se contraponen a la doctrina de la iglesia, que protestan contra la doctrina de la iglesia? ¿Y cuánta gente han sido engañados y ahora andan siguiendo a tal personaje con espíritu de demonio, espíritu de engañador, espíritu seductor y a doctrinas diabólicas? Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que se considera divino. El pecado de la apostasía son aquellas personas rebeldes que se contrapone por encima de todo lo que es considerado divino. ¿Y cuántos rebeldes dentro y fuera de la iglesia? Rebeldes porque no quieren introducirse en la vida del sacramento, pecado de apostasía. Rebelde porque no quiere vivir el evangelio, pecado de apostasía. Rebelde porque nos contraponemos a la palabra, nos contraponemos a la doctrina de la iglesia. Rebelde, pecado de apostasía dentro de la iglesia. Porque muchas de las veces creemos en Dios, pero negamos los sacramentos. Pecado de apostasía. ¿Y cuántos hoy en día se les invita a los sacramentos? Se les predica que es importante recibir los sacramentos, pero por rebeldía niegan, se contraponen a los sacramentos. Y por tanto, hermanos, nos dice el rebelde que se pone por encima de todo lo considerado divino. Cuánta gente dentro y fuera de la iglesia que se pone por encima. Es que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Rebelde. Porque el evangelio no se trata de sentir lo bonito. El evangelio no se trata de gustar. El evangelio se trata de obediencia. Obediencia absoluta. Porque hay cosas que a mí no me gusta del evangelio, pero como yo soy cristiano, tengo que obedecer y aceptar, porque el evangelio no es de gusto, el evangelio es de obediencia, me guste o no me gusta. Y por tanto nos dice el rebelde que se pone por encima de todo lo que se es considerado divino. ¿Y cuántos pastores
cristianos fuera de la iglesia se contraponen, se oponen por encima de todo lo sagrado, se oponen a los sacramentos, protestan a los sacramentos, protestan contra la iglesia. Pecado de apostasía. El rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Eso es el hombre de apostasía, el hombre apóstata, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Qué significa eso? Significa en castellano que hay personas que les vale un comino lo que dice el evangelio y le dan más importancia a lo que ellos piensan. Eso es ponerse por encima de Dios. Eso es ponerse en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque no les importa lo que dice el evangelio. ¿Y cuántos hoy en día? Si Jesús les dije, toman y coman, esto es mi cuerpo, y no les importa lo que Cristo les dice, más les importa lo que dice el fulano, sutano, pastor, diciendo que esto simboliza o significa el cuerpo de Cristo. Pecado de apostasía. Se ponen en el trono de Dios diciendo que cuando Cristo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 20, 21, 22, 23, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán retenidos, les quedarán perdonados, y a los que no se los confiesen se les quedarán sin perdonar. Y estos vienen que se sienten como Dios y dicen, eso no vale nada. Cristo no dejó la confesión. Se oponen y se sientan en el trono de Dios para mostrar que ellos son dioses. Que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Y cuántos también dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia que no les importa un comino la doctrina del evangelio, la doctrina de la iglesia, y andan enseñando palabrerías, inventos, siguiendo a doctrinas de demonios, a espíritus charlatanes, a espíritus seductores, que vienen negando la fe con este pecado de la apostasía. Versículo 5. ¿No recuerdan que eso lo decía cuando estaba con ustedes? Pablo insta de nuevamente. Pablo insta de nuevamente, nos dice, ¿no recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? De una manera Pablo vuelve a recordar, porque estos vendrán con todas las artimañas del enemigo para engañarnos, para perturbarnos, de manera que el cristiano reniega de la fe, de las verdades de Dios. Por tanto, dice Pablo, ¿no recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben que es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. Versículo 7. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Escuchen bien. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. ¿Y cuántos cristianos ni cuenta se dan? ¿Y cuántos dicen, yo soy católico y todo aquel que me venga a hablar de Dios es de Dios? No, hermano. Este pecado de la apostasía nos dice, ya está obrando secretamente. Ya está. Pero el católico no es capaz de darse cuenta de cómo este pecado ha introducido en la iglesia y fuera de la iglesia, con los protestantes fuera de la iglesia y protestantes dentro de la iglesia que no aceptan, que reniegan
las verdades de fe, que protestan contra la doctrina de la iglesia. Y hay dentro de la iglesia hasta incluso obispos el año pasado, por el lugar de Alemania, ya andan manifestando, protestando que se le legalice el matrimonio de homosexual. Pecado de apostasía, la fuerza antirreligiosa. Y por tanto, hermanos, el mismo apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:6 en adelante: aunque nosotros mismos viniéramos con otro evangelio, no lo acepten, no lo crean, maldito sea quien sea, aunque sea un ángel, aunque nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:6 en adelante. ¿Y cuántos hoy en día nos dice la fuerza antirreligiosa? ¿Qué significa antirreligiosa? Que es antes de la verdad. Antirreligiosa, es decir, que se opone, que se contrapone, que protesta, que no acepta, que no vive las verdades de fe. Santo Dios, bendito sea el nombre. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, ya, y por tanto usted los ve en cualquier medio de comunicación. Andan diciendo, andan enseñando tonterías, tergiversando el evangelio, pero no hay otro evangelio. El único evangelio que Cristo vino a revelarnos está en la iglesia católica, fundamento y columna de la verdad, porque es la única iglesia que Cristo fundó, y por tanto las otras iglesias enseñan un evangelio distinto a lo de Cristo, a lo que Cristo enseñó y lo dejó en la iglesia católica. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor, escuchen bien, entonces se manifestará el adversario, el pecado de apostasía, el hombre apóstata. Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca. A este pecado de la apostasía hay que pararla con el soplo de la boca de Dios, o sea, con la palabra de Dios. Aquel que venga enseñando una doctrina, que viene enseñando un evangelio diversa a lo que enseña la iglesia católica, hay que pararles frente, diciendo con la palabra de Dios en lo que está mal. Porque nos dice Tito 1:9, 10, 11: a estos rebeldes que vienen con espíritus rebeldes, charlatanes, engañando, hay que taparles la boca, porque desconciertan a familias enteras. Tito 1, 10, 11. Ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Es decir, que hay que prepararse como cristiano católico, de manera que no nos dejemos perturbar tan fácilmente con este pecado de la apostasía, que vienen enseñando doctrinas diversas a la que Cristo nos ha enseñado. Versículo 9 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses: al presentarte sin ley, con el poder de Satanás hará milagro. Estos hombres apóstatas que vienen con el pecado de la apostasía antes de la venida de Cristo, vienen realizando milagros con el poder de Satanás, no con el poder de Dios. Vienen con el poder de Satanás. Harán milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira.
no al servicio de la verdad, al servicio de la mentira. Y por tanto, aquel que busca a Dios por un milagro, cuidado. Y no estoy diciendo que no hay milagros en la iglesia católica. En la iglesia de Cristo, el grande de los milagros, el grande y la fuente de todo milagro es Cristo presente en la Santa Eucaristía. Cualquier enfermedad, si usted cree en Cristo, cuando te dice: coman y beban, esto es mi cuerpo y mi sangre, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí el gran milagro, el grande de los milagros, Cristo presente, Cristo de la gloria en su iglesia, vivo y presente. Pero Satanás también viene con el poder para hacer milagros al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. El pecado de la apostasía viene para pervertir a los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Aquel que no acepta la verdad que tiene poder para salvarlo será arrastrado, será engañado, será perturbado fácilmente por todos los que vienen enseñando doctrinas diabólicas con el pecado de la apostasía. Versículo 11. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Como usted no quiere creer en la verdad, pues Dios te deja libre para que creas en las fuerzas del engaño. Porque hay hombres duros de corazón que no quieren aceptar el evangelio, que no quieren los sacramentos y niegan los sacramentos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Como no quieren la verdad, pues crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gusta más el mal. Y cuánta gente hoy en día le gusta más el mal, pero no la verdad de Cristo, no la verdad de la iglesia. ¿Y qué hay que hacer entonces con este pecado de la apostasía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque esto es un pecado mortal. Aunque los protestantes digan, esto no es un pecado mortal, es un pecado mortal. Todo católico que se salga de la iglesia y se va a otra denominación, se convierte en un apóstata, no en un cristiano. Como muchos dicen, mi mamá salió de católica y se convirtió en cristiana. No, se convirtió en apóstata porque renegó de la fe, renegó de las verdades, renegó de la iglesia, renegó del evangelio, y ahora se pasó a otro evangelio diciendo que es la verdad. No. Versículo 13 del capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer para que cuando venga, para que estos hombres apóstatas lleguen al tocar nuestra puerta, llegan a enseñarnos doctrinas falsas? Nos dice la palabra, pero nosotros, versículo 13, pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes. Tenemos que darle gracias a Dios en todo momento, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios. Hermano y hermana, usted, qué maravilla esta palabra, dice, ustedes son la parte de Dios. Bendito sea el nombre. Somos la
parte de Dios, somos hijos de Dios, somos de Dios, y por tanto nos dice, nos corresponde darle gracias a Dios porque somos parte de Dios. Y fueron elegidos para que se salvan. Y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera. Aquí detengo esta frase: la fe verdadera. Hay una fe verdadera y hay otras fe que son de la apostasía. Y ustedes fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera. Y la única fe verdadera está en la iglesia católica, en la iglesia que Cristo fundó. Y por tanto, esa fe verdadera lleva 2021 años que va enseñando. La iglesia ha enseñado por 2021 años y seguirá enseñando el evangelio, porque es una fe verdadera. Pero hay de aquel fariseo hipócrita que no quiere vivir la fe verdadera estando en la iglesia, porque reniega los sacramentos, porque reniega las verdades de Dios, porque reniega las gracias divinas en la iglesia. Protestante dentro de la iglesia. Por tanto, hay que buscar la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Bendito sea Dios. ¿Y dónde están las gracias en las cuales nosotros somos santificados? Es a través de los sacramentos. Los sacramentos son canales de gracia que nos santifican. Pero ¿cuántos que están dentro de la iglesia y no quieren nada que ver con los sacramentos? Un apóstata dentro de la iglesia. Con este fin los llamó mediante el evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, aquí viene la frase importante. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes. Pero ¿cuántos catoliquillos no se mantienen firmes? Que vienen cualquier perturbado a perturbarle la mente y se pase a otro evangelio. Por tanto, hermanos, manténganse firmes y escuchen bien, guarden, grabes esa palabra, guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos por palabra o por carta. En otras traducciones dice: guarden fielmente la doctrina de la iglesia. Pero ¿cómo vamos a guardar la doctrina si no la conocemos? ¿Cómo vamos a guardar la doctrina si ni siquiera conocemos qué es lo que creemos como católicos? ¿Cómo vamos a permanecer firmes en la doctrina si el católico es tan perezoso que cuando se le habla de formación huye de la formación? ¿Cómo vamos a guardar la doctrina? ¿Cómo vamos a mantenernos firmes si ni siquiera sabemos en lo que creemos? Mira lo que dice San Pablo, y con esto culmino. 1 Timoteo capítulo 4, 4:1. Voy a leer el versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas, el pecado de la apostasía. Versículo 6. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Tarea para los predicadores: explicar. Tarea para los padres: explicar a sus hijos, a su familia.
Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Hay una sana doctrina y eso está en la Iglesia Católica. Hay otras sanas que yo no lo llamo sanas, las sarnas doctrinas. Yo les digo el nombre por su nombre. Hay que llamar las cosas al pan pan y al vino vino. Hay una sana doctrina y hay una sarna doctrina. Versículo 13. Mientras llego, dedícate a la lectura para hacer frente al pecado de la apostasía, para que nos mantengamos firmes en la fe. Hay que permanecer en la doctrina, pero de manera, no dice Pablo, permanezca, dedícate a la lectura. A ver, católico, usted está dedicado a la lectura de la palabra, usted lee la Biblia, usted la medita, ¿usted está dedicado a eso? O más bien tan perezosos que ni lee el evangelio, ni siquiera escucha el evangelio del día. Es tiempo pues a dedicarnos a la lectura, porque ya estamos en el tiempo de la apostasía y las fuerzas antirreligiosas ya están obrando secretamente, y por tanto solo se descubrirá a la dedicación con la palabra, solo se descubrirá cuando usted se formándose, aprendiendo de la doctrina de la Iglesia Católica, leyendo el catecismo y la palabra de Dios, porque el catecismo es la doctrina, el depósito de la fe por 2000 años, en la cual creemos como cristianos católicos. Dedícate, joven, señorita, dedícate a la lectura. Niño, dedícate a leer la Biblia y no tengas miedo, porque la Biblia es el mensaje, es el manual de nuestra vida. Dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. ¿A qué tienes que dedicarte? A la enseñanza. A ver, pregunto, ¿cuántos dogmas tenemos como cristianos católicos? ¿Cuántos dogmas tenemos los cristianos católicos? Algunos dicen, ¿qué es eso? Otros dicen, ni sabía. Otros dicen, hasta hoy llego a saber si existían los dogmas. Hay que dedicarse a descubrir nuestra fe, porque el apóstata viene a enseñar, a perturbar tan fácilmente con doctrinas, enseñanzas diabólicas. Hermanos, es pues este mensaje para nosotros, para que nos formemos, porque el pecado de la apostasía ya está obrando secretamente. Llevamos 500 años con los protestantes, con el pecado de la apostasía. ¿Y cuántos católicos dicen eso es lo mismo? Pecado de apostasía. Así como estás, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias por esta palabra que me has dado en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque por amor y misericordia me hablas hoy en labios del apóstol Pablo, cuando me dices: no se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que producirse la apostasía. Oh Señor, aumentanos la fe, danos la gracia para nosotros caminar, buscar la enseñanza verdadera, la fe verdadera que nos has dado en tu iglesia, que le has encomendado en tu iglesia. Danos pues la gracia para nosotros caminar firmemente en esta fe, firmes, y que nada ni nadie nos perturbe tan fácilmente.
con doctrinas de demonios, con doctrinas diabólicas, con doctrinas de espíritus seductores. Oh Espíritu Santo, sé pues tu gracia con nuestra vida, y que toda tiniebla vaya disipándose con esta palabra que tiene poder, que es luz y salvación para nuestras almas. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Padre, gracias por este momento, porque hoy nos brindas la oportunidad de estar aquí. Bendito seas. Bendice a mis hermanos y hermanas conectados aquí presentes. Haz pues que esta palabra que hemos proclamado ejerza su acción en nuestras vidas como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, el que es, el que vive y permanecerá para siempre, por siempre y para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al